Acción. Pues bienvenidos a este maratón del Grupo de Valencia. Todavía virtual, pero qué remedio. Dentro de poco esperemos estar en persona, pero aún así es una maravilla poder veros a todos y ver que la comunidad sigue estando presente, sigue participando y bueno, que esperemos dentro de poco pues podamos incluso vernos en 3D, ¿no? Hoy la cosa va sobre cómo escribir una app y no morir en el intento. El título parece muy sexy, pero la verdad que tiene bastante chicha. Vamos a tener, por un lado, a Tricia, que la tenéis aquí en la imagen, que nos va a explicar pues una especie como de deep dive en las especificaciones de APIs con conceptos básicos y no tan básicos que nos van a ayudar mucho a escribir esas APIs. Y después vamos a tener a Antonio, que ya lo conocéis, para hablar un poco sobre, bueno, pues ese primer paso para escribir las APIs con diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, terminaremos con la mesa redonda y esperemos vuestra participación. Por favor, aunque no tengáis el micrófono habilitado, pedirlo por el chat, pedir el participar, hacer preguntas. Nosotros se las trasladamos a los speakers, a los ponentes y, como no, el que participe lleva premio. Sabéis que tenemos 3 vouchers de training y obviamente pues aquel que participe más haremos un sorteo y pues bueno, esperemos que os podáis llevar un premio al final de la mitad. También antes de empezar me gustaría mostraros algo que acaba de salir. No sé si habéis dado cuenta, pero lanzarse el primer hackathon en España con el equipo de Commerce Cloud. Por si no sabéis, es un evento al cual os podéis apuntar cuando vosotros que este desafío se celebrará del 10 de septiembre al 25 de noviembre. Es un desafío online, obviamente, no es presencial. Os podéis apuntar por equipos. Y lo mejor de todo es que este va a tener premios bastante jugositos y la verdad que aquí también tenemos que dar las gracias a los equipos de formación y a los equipos también de marketing que nos han ayudado porque el primer puesto, por ejemplo, se lleva premios por valor de 7.400 euros y después el segundo puesto por 3.600, así que está bastante chulo. Os invito a que participéis en el hackathon. Aquí por el chat el enlace para que os registréis y nada, aparte de pequeña entradilla, doy paso a Trisha para que nos cuente pues esos primeros secretos, primera especificación de APIs. Trisha, todo tuyo. Hola Rafa, hola Carlos. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, de verdad súper honrada de participar aquí. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, primeramente me encantaría presentarme a todos los que no me conocen. Mi nombre es Tricia Hamann. La presentación va a ser en español, pero es un gran honor darles la bienvenida en alemán, sobre todo en Bavaria, que es la zona donde vivo. Vivo en Alemania, en la zona de Bavaria, y aquí saludamos con servus. Soy ingeniero electrónico, soy artista plástico, músico y madre de 2 niñas que ya tienen 18 y 21 años. Y desde el año 2020 estoy súper orgullosa de ser parte del equipo de entrenamiento de MuleSoft, donde me desempeño como instructora técnica. Me encanta aplicar durante mis entrenamientos herramientas eficaces que le permitan a todos mis participantes obtener su certificación y adquirir conocimientos acerca de los productos de MuleSoft. Si ustedes me quieren seguir, estoy disponible en LinkedIn y en Twitter, totalmente a la orden. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación de algunos conceptos básicos para poder implementar lo que se llama RESTful APIs. ¿Qué significa RESTful? RESTful es un nombre que nosotros escuchamos cuando estamos hablando de APIs en todas partes, ¿verdad? Y es súper importante saber qué representa porque esto nos va a permitir trabajar con las especificaciones de una manera más clara.
REST es una abreviación que significa Representational State Transfer. Y eso no es más que un modelo arquitectónico de software que se apoya totalmente en el estándar del protocolo HTTP. RESTful también nos da una serie de directrices con lo cual nosotros vamos a poder implementar la comunicación cliente-servidor. Existe una definición que fue creada por el señor Roy Fielding, el cual es uno de los padres de la creación de la especificación de HTTP, que la podemos conseguir en internet bajo el nombre de RFC 7230. Es la 30 es la más genérica. Yo dentro de unas páginas les voy a ofrecer más detalles acerca de esto. Y REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para poder obtener datos y generar operaciones trabajando con XML o con JSON. Hay ciertos principios que hay que manejar cuando estamos hablando con REST, ¿ok? Y estos principios consisten en que tenemos que especificar lo que son recursos. Recursos se pueden especificar utilizando la nomenclatura que estoy mostrando. Un ejemplo es cuando colocamos barra flights o books. Aquí no estoy utilizando el idioma español porque para garantizar un concepto global y permitir que otros colegas que no son de habla hispana puedan también colaborar en nuestros proyectos, se recomienda utilizar o hacer el código en idioma inglés, ¿ok? Si ustedes están seguros que dentro de su empresa no va a haber ayuda externa o de no habla hispana, entonces pueden, si se garantiza que se va a hablar español, pueden colocar y definir los recursos también en el idioma español. Pero siempre se recomienda en el área de ingeniería y en el área de computación trabajar con definiciones en el idioma inglés. Cada recurso que ya hemos visto cómo se puede definir debe ser identificable, ¿ok? Con un identificador único. Este identificador nos va a permitir tener el acceso de la URI, de la URI, y la estructura que estoy presentando es una estructura que nosotros utilizamos cuando estamos trabajando con un sistema de pruebas. En este caso, generalmente en los cursos que damos en MuleSoft trabajamos con Advanced REST Client, pero se puede trabajar con Postman o Core si ustedes se sienten más cómodos trabajando con él. Y el ejemplo sería entonces, después que hacemos un despliegue local, vamos a trabajar con localhost, $8081, la barrita inclinada y el recurso que hemos definido. Cuando estamos hablando de REST, tenemos que trabajar con el protocolo de HTTP. El protocolo de HTTP también define lo que nosotros llamamos verbos u operaciones. Las operaciones más importantes que nosotros, con las cuales vamos a trabajar cuando trabajamos con REST son POST, que se utiliza para crear, GET, que se utiliza para leer y consultar, PUT, que se utiliza para editar, y DELETE. Estas operaciones también se conocen como las operaciones que trabajan debajo del acrónimo CRUD, es decir, Create, de crear, Read, de leer, Update, de actualizar, y Delete, de borrar. Los clientes siempre van a interactuar con un servicio mediante el intercambio de representaciones de recursos, ¿ok? Muchas de las APIs que nosotros vemos en el mercado trabajan con JSON como un formato de intercambio, ¿ok? Cuando estamos hablando de REST, también tenemos que considerar que REST es stateless, lo que significa que el servidor trata cada petición de modo totalmente independiente. Cuando estamos hablando de REST, también ustedes tienen que saber de qué hablamos acerca del modelo de madurez de Richardson para las APIs web, ¿ok? En el 2008, el señor Leonard Richardson propuso un modelo para estandarizar o representar la madurez de las APIs web. Hay diferentes niveles, los cuales van del nivel 0 al nivel 3. En el nivel 0,
se define una URI y todas las operaciones son solicitudes de POST a esta URI. En el nivel 1 se crean distintos URIs para recursos individuales. En el nivel 2 se usan métodos de HTTP, que es lo que vimos anteriormente, ¿ok? Para definir operaciones en los recursos. Y en el método 3 se usa hipermedia o lo que se conoce bajo el acrónimo de HOAS. Y en este nivel vamos a trabajar con HOAS. En el nivel 3 corresponde a una API que está verdaderamente RESTful, ¿ok? O sea, es una API que cumple con todos los prerequisitos para ser considerada RESTful, de acuerdo con la definición de Fielding. El modelo de madurez de Richardson se puede utilizar para simplemente cubrir y monitorear el desarrollo de nuestra API REST, ¿ok? Y esto nos puede ayudar durante la parte de diseño para crear una API que sea más madura y más intuitiva. Si estamos hablando de diseñar especificaciones, nosotros tenemos que hablar de lo que es la propuesta de diseñar primero. La propuesta de diseñar primero es un proceso de diseño en el cual nos vamos a concentrar en una fase que es crear la especificación, es decir, la fase de diseño, y una segunda fase que es la fase de creación del código, para que este código coincida con la especificación. Muchos de mis estudiantes cuando están en mis sesiones me preguntan, hey, ¿y cuál es la ventaja de diseñar primero? O sea, nosotros podemos también comenzar a escribir el código y después verificar o crear una especificación. Pero la ventaja que tiene esta propuesta es que se aprovecha completamente el ciclo de vida de un API en la parte de diseño y esto puede llegar a que el grupo de trabajo pueda hacer una prueba basada en la especificación que se ha creado primeramente y con esto vamos a disminuir el tiempo de diseño, el tiempo de entrega de un proyecto y vamos a optimizar la calidad de la especificación que se ha creado. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de interactuar con nuestra comunidad, con nuestros desarrolladores internos y externos, y los cuales nos pueden dar desde el mismo momento en que estamos haciendo el diseño, un feedback acerca del contenido de lo que estamos haciendo. Y con esto vamos a poder en todo momento recibir información para saber si estamos haciendo lo correcto. ¿Ok? Y este es lo que consiste en cuando hablamos en la propuesta de diseñar primero. Adicionalmente, hay que saber que existen muchas formas diferentes en cuanto a crear una especificación de API. Por supuesto que todos conocemos la manera manual y aquí tengo una anécdota. La semana pasada me conseguí con una persona que trabaja para una empresa y estábamos hablando, tomándonos tal cual como lo describió Rafael, una cerveza en la mano, y él me estaba comentando que estaba diseñando una API de una manera manual. Pues maravilloso, eso también es una manera de diseñarlo. Sin embargo, después de haber tomado ciertas cervezas, ya lo convencí de trabajar con MuleSoft. ¿Ok? Eso es una manera. La otra manera es API Blueprint, lo cual nos permite también crear una especificación. También conocemos lo que se llama el Open API Spec, que es algo que está hoy en día muy, muy de moda y que hoy Antonio nos va a permitir ver un poco de cómo se hace el desarrollo de una especificación en OpenAPI Spec. Y en la última parte o en la última propuesta tenemos lo que conocemos como RAML. ¿Ok? En esta presentación yo me voy a concentrar a hablar de las características de crear una especificación trabajando con RAML. Ok, ¿cómo podemos definir una API, una especificación de una API trabajando con RAML? Primeramente, es súper importante que sepan que RAML es un acrónimo que representa lo que se conoce como RESTful API Modeling Language. Y esto es un lenguaje de modelado de APIs tipo RESTful.
RAML está diseñado para que nosotros apliquemos el ciclo de vida completo de una API, es decir, el diseño, la construcción, la prueba, la documentación y por último, la posibilidad de compartir el API REST como una fuente de verdad a todo nuestro ecosistema. RAML está diseñado para ayudar a este ecosistema a entender el funcionamiento del API, ya que fomenta la reutilización, permite el descubrimiento y el intercambio de patrones. Es decir, que nosotros tenemos también la posibilidad de adherir a nuestras especificaciones datos que estén externamente disponibles. En el caso de en los entrenamientos de MuleSoft, tenemos Exchange, nosotros podemos hacer lo que se llama modularización, colocando fragmentos de código que están disponibles en Exchange en nuestra especificación. ¿Ok? Y el mérito que tiene RAML es que a través de estas prácticas se puede garantizar que se creen APIs basadas en mejores prácticas. ¿Ok? Ahora, los archivos de RAML se pueden utilizar para generar de una manera automática la documentación. Nosotros también podemos, en el mismo momento que estamos trabajando con RAML, podemos hacer simulación del comportamiento de nuestra API y podemos ver la documentación automáticamente, la estructura de la información y mucho más. RAML es un software abierto, ¿ok? Y es neutral para el vendedor. Y si ustedes están interesados en saber más de RAML, les voy a demostrar ahorita en la primera fuente de información que tenemos es el enlace hacia el raml.org. Esto es una página en la cual ustedes pueden obtener muchísima información acerca de cómo trabajar con RAML. La página misma tiene ejemplos acerca de la estructura, de cómo se ve una especificación escrita en RAML. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es una especificación de 32 líneas donde podemos ver diferentes partes, las cuales están también explicadas y hay diferentes enlaces donde ustedes pueden adquirir más información acerca de las diferentes partes. Adicionalmente, en la parte derecha, hacia la parte superior derecha, ustedes tienen una parte para desarrolladores, una parte para empresas y donde tenemos la parte para desarrolladores, ustedes pueden encontrar también tutoriales, ¿ok? Si se van a los tutoriales, pueden conseguir 2 sesiones, el RAML 100 y el RAML 100 y RAML 200, en alemán 100 y 200. Y aquí pueden conseguir muchísima más información acerca de cómo definir recursos, respuestas, etc. Esto es un link definitivamente súper importante de tener en caso de adquirir mayores conocimientos o de tener cualquier pregunta para consultarla y conseguir la respuesta aquí y también para saber más de RAML. Ok. Ahora, vamos a hablar de la sintaxis de RAML. RAML está basado en estándares como YAML y JSON, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de YAML, estamos hablando del acrónimo que representa Yet Another Modeling Language. Si lo traducimos, esto significa no otro lenguaje de modelado. Este lenguaje es súper jerárquico, ¿ok? Por lo cual ustedes en RAML van a trabajar también con una estructura jerárquica. En caso de que ustedes están trabajando en el diseño de la especificación y no siguen esta jerarquía, ustedes van a tener muchos errores y trabajando con los productos de MuleSoft, con el API Designer, van a poder darse cuenta de inmediato cuáles son los errores, cosa que es una gran ventaja mientras estamos haciendo el diseño de la especificación. El formato de la serialización y la jerarquía se basa en lo que se llama indentación o sangrías. Si ustedes no cumplen con este formato, también se les va a mostrar errores. Es decir, que es súper importante que sepan que cuando están trabajando con RAML, ustedes tienen que cumplir con la estructura jerárquica
en cuanto al diseño de la especificación. Los recursos son objetos que van a ser identificados en la URL y, como ya les comenté, pueden ser definidos colocando una barra inclinada y el nombre del recurso. Aquí puse un ejemplo en español, pero siempre recuerden que como una buena práctica tenemos que hacer el diseño del código también en inglés o en inglés. Todos los métodos y parámetros anidados bajo un recurso pertenecen a ese recurso y actúan sobre él. Es decir, que tenemos una relación de padre-hijo, ¿ok? Que tenemos que cumplir. Hay recursos que son anidados, los cuales se representan entre llaves, ¿ok? Sí se van a definir de una manera dinámica. Si ustedes cuando envían un requerimiento en su herramienta de prueba, en este caso puede ser Advanced REST Client, y quieren utilizar los datos que están enviando en el requerimiento para llamar datos en su API, ustedes tienen que colocar entonces ese recurso anidado entre llaves. Si no, simplemente lo pueden representar con una barra oblicua o una barra caída y esta es la manera de representar un recurso anidado. Recuerden que cuando estamos hablando de recursos anidados, ¿verdad? Parámetros anidados, estos van a tener una sangría adicional en la estructura jerárquica de Ramer. Y dentro de un rato les voy a mostrar un ejemplo en vivo para que vean cuál es la diferencia y estén siempre muy pendientes de mantener la jerarquía, inclusive cuando estamos definiendo recursos anidados. Lo que les estoy mostrando ahora es un ejemplo gráfico de una especificación en Ramer. Voy a ver si tengo la posibilidad. Exacto. Ok. En las líneas 1 y 2, ustedes van a ver lo que se llama el root element. El root element contiene primeramente la versión de Ramer. Nosotros en MuleSoft soportamos las versiones 1.0, 0.8 de Ramer y las versiones 2 y 3 de OpenAPI Expect para JSON y para YAML. Adicionalmente, tenemos lo que es el título. El título nos está demostrando el nombre de nuestra especificación. En el root element, ustedes pueden conseguir también datos acerca del el tipo de datos con que estamos trabajando o la versión de la especificación. Todo esto va a estar en las primeras líneas de la especificación. En este ejemplo tenemos en la línea número 4 tenemos un recurso denominado órdenes. En la línea 5 y 6 tenemos los métodos que se han definido para este recurso, los métodos o verbos de HTTP. En este caso sería el método get y el método post. En la línea 8 tenemos un recurso anidado para las órdenes que en este caso se denomina ID y lo hemos definido entre llaves, con lo cual se puede adivinar o saber o leer de inmediato que este recurso va a ser programado dinámicamente. En las líneas 9, 10 y 11 tenemos para el recurso anidado ID los métodos de HTTP o los verbos get, delete y put. Y en las líneas 12, 13, 14 y 15 estamos definiendo para el método put la respuesta que va a llevar un código, un estado de código 200, va a demostrar la respuesta en un body con una estructura de application JSON. ¿Ok? Aquí tenemos en el siguiente ejemplo gráfico un requerimiento en Ramer. ¿Ok? El requerimiento es para el método post. Hemos definido que el body se va a entregar en application JSON. El tipo está definiendo la estructura de datos con las cuales vamos a trabajar. Este tipo ya ha sido definido previamente en el root element, ¿ok? Data type, y con lo cual entonces lo podemos invocar en esta línea. Después, en la línea número 12, estamos trabajando con un ejemplo de la estructura de este requerimiento POST. Este ejemplo se puede definir
tanto en plural o en singular, si estamos trabajando con diferentes ejemplos, tenemos que denominar o nombrar específicamente el nombre, denominar el nombre de este ejemplo. En este caso, en la línea 13, hemos denominado ese ejemplo entrada, input en inglés, y en la línea 14 y 15 tenemos entonces los datos que van a ser o que son requeridos para este método, el método POST, es decir, que tenemos que trabajar con un code y con un price, con una estructura que se está mostrando en el screenshot, en la captura de pantalla. Los he nombrado ya, los códigos de estados en HTTP. Los códigos de estados, ¿qué significa esto? Un código de estado es una parte de la respuesta de vuelta por el servidor. Cuando un cliente, por ejemplo, un navegador o una herramienta de prueba, llama a una URL. Con la ayuda del código de estado, nosotros podemos saber si la solicitud se ha procesado correctamente o si se ha producido un error. Los códigos de estado están divididos en clases de estados que están a su vez divididas en 4 grupos. Informacionales, éxitos, perdón, en 5 grupos. Informacionales, éxitos, redirección, client error y server error, que significan error del cliente o error del servidor. Estos códigos de estados tienen 3 dígitos, ¿verdad? Que serían, nosotros hablamos de serie cuando estamos hablando del uso de estos códigos de estado. Y adicionalmente tienen una frase que describe de una manera muy concisa y precisa qué es lo que ha pasado. En el grupo informacional estamos trabajando con la serie 100, ¿ok? La serie 1, XX. Eso significa que la información no crítica. Después tenemos la clase de estado éxito, que arranca con la serie 200, 2XX. Esto significa que el requerimiento fue procesado exitosamente. Después tenemos la parte de redirección, que trabaja con la serie 300. El cliente tiene que hacer otra petición basada en los parámetros de la cabecera recibidos en la respuesta. Después tenemos el grupo o la clase de estado client error, que significa error a nivel de cliente. Esto significa hay un error, ¿ok? Algo en el extremo va mal, en su extremo, ¿ok? El cliente es responsable del problema. Y después tenemos la serie o la clase de estado 500, que significa error en el servidor, se ha producido un error, el problema no es del requerimiento, el servidor o la API son en este caso los responsables. Cuando yo estoy dando mis cursos, mis estudiantes me preguntan, Tricia, ¿por qué esto es importante? Y la importancia de saber los códigos de estados en HTTP es que nosotros, si estamos definiendo la especificación, definiendo las respuestas, definiendo qué es lo que nos va a llegar después de hacer una solicitud, un requerimiento, nosotros tenemos que saber qué código de estado, con qué código de estado vamos a trabajar, ¿ok? La fuente principal de todo lo que es códigos de estado es la especificación, que es la 7230. Y la especificación se los voy a mostrar en este momento. ¿Ok? Y esta especificación les recomiendo que la salven, la guarden, la lean. Siempre hablo de una lectura dominical, ¿ok? Y es una buena práctica para saber de qué estamos hablando. La especificación 7230 es una especificación genérica, la cual contiene otras especificaciones que son más específicas de acuerdo a los temas tratados. La especificación en sí tiene muchos conceptos súper importantes. Entre otros, también hablamos de, aquí tenemos como lo pueden ver, déjenme expandir la pantalla. Aquí tenemos las otras especificaciones que están relacionadas a esta especificación 7230. Y adicionalmente también tenemos una descripción de lo que son los códigos de HTTP,
cómo se trabaja, qué significan cada uno. Creo que esto es algo súper, súper importante de mantener al día. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar con la presentación. Es súper recomendable que ustedes tengan un resumen a mano de los códigos de estado más comunes cuando están trabajando con las especificaciones. Uno de los códigos más conocidos es el 200. La razón del código, la frase es OK, y el mismo significa que la solicitud realizada ha tenido éxito. Otro código que es súper importante es el código 201, el cual significa que el elemento ha sido creado, el objeto ha sido creado exitosamente. Este código se utiliza cuando estamos hablando de un método POST. Nosotros vamos a trabajar con el código 201. El código 400 significa un BAT request y lo que significa es que los datos enviados en el requerimiento no están correctos. Muchas veces, cuando yo estoy dando los cursos, mis estudiantes hacen un requerimiento donde falta algún dato en el requerimiento mismo y reciben un 400, ¿ok? Un código de estado 400. Cuando estamos hablando del código de estado 401, esto significa que estamos desautorizados, ¿ok? Y esta razón de código lo que nos muestra es que necesitamos una autorización. Muchas veces la autorización viene porque se está aplicando una póliza de seguridad sobre la aplicación y necesitamos entonces datos adicionales para poder enviar el requerimiento. Cuando se hace un 404, not found, esto significa que el servidor no ha encontrado nada que coincida con la URI que se ha enviado. Y otro código súper común es el 500, el cual significa que hay un error a nivel de servidor y algo está fallando, algo tenemos que verificar en el servidor mismo. ¿Ok? Todos estos códigos de estado están disponibles en la especificación de HTTP del protocolo, la 7230. Ok, hemos hablado de requerimientos, de códigos. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo definir respuestas de métodos con el RAML, con RAML. ¿Qué es una respuesta? Una respuesta debe ser un mapa de uno o más estados de código de HTTP. Esto nos va a permitir captar los diferentes errores y para cada error definir un código específico y una respuesta específica. Para cada respuesta podemos especificar los posibles datos de retorno junto con sus descripciones y ejemplos, y esto es lo que ustedes pueden ver en esta captura de pantalla. Nosotros tenemos para el método PUT una respuesta con un 200, un código de estado 200, el cual significa que si el requerimiento ha sido procesado correctamente, vamos a recibir un código de estado 200, OK. Adicionalmente, se va a enviar en la respuesta un body, un cuerpo, con una estructura, un formato en application JSON, con los datos, tipo de datos de mobile order. El ejemplo lo estamos denominando salida, y en este ejemplo estamos denominando una salida que va a llevar 3 propiedades que son ID, código y precio. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar ahora del API Designer en Anypoint Platform. En Anypoint Platform tenemos, Anypoint Platform es una sombrilla de posibilidades que les van a permitir a los desarrolladores ejercer sus funciones en el área de desarrollo. En Anypoint Platform ustedes pueden conseguir diferentes secciones, ¿ok? La primera sección puede ser Anypoint Management Center, donde se puede utilizar, hacer trabajos de acceso, trabajos de despliegue, colocar analytics, ¿ok? O analizar el comportamiento de los APIs, etc.
Después tenemos el Anypoint Exchange. El Anypoint Exchange es nuestra librería de assets, ¿ok? Cuando estamos hablando de assets, hablamos de REST APIs, hablamos de SOAP APIs, hablamos de fragmentos. Recuerden que en un principio hablé de la posibilidad de hacer modularizaciones trabajando con Exchange, y Exchange es el lugar donde vamos a conseguir estos pedazos o fragmentos de código. Después de esto tenemos el Mule Runtime Engine, ¿okay? Que es el motor que nos permite desarrollar las diferentes partes en Anypoint Platform. Y tenemos conectores, el Runtime Service, Hybrid Cloud. Son diferentes partes de Anypoint Platform que están disponibles. Adicionalmente a esto, tenemos lo que se llama el Anypoint Design Center. El Anypoint Design Center tiene, entre otras cosas, el API Designer, que es el cual, la parte de Anypoint Platform que nos permite crear especificación, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver dentro de unos segundos, ¿ok? Vamos a profundizar en cómo se ve el API Designer y qué es lo que podemos hacer con él. API Designer o API. Ok, ¿qué es el API Designer, el diseñador de APIs? Él ofrece, es una parte de Anypoint Platform que ofrece una interfaz que está basada en la web para diseñar, documentar, probar y compartir especificaciones y fragmentos de API. Cuando estamos hablando del API Designer, hay diferentes tareas que se pueden desarrollar. Cuando hablamos de diseño, la fase de diseño, esto significa que tenemos la posibilidad de crear la especificación trabajando con un editor. El editor nos va a dar la posibilidad visual de ver qué es lo que el código que estamos creando. Adicionalmente, en este editor tenemos la posibilidad de reconocer errores y durante todo este proceso, adicionalmente y fuera del editor, vamos a ver también una sección de errores donde podemos ver detalles más específicos para poder hacer un troubleshooting y ver dónde tenemos un error. Además de esto, el API Designer nos puede permitir adherir los fragmentos de código que están disponibles en Anypoint Exchange o pueden estar disponibles externamente fuera de la plataforma, y los podemos subir como archivos a nuestra especificación. Otra fase que tenemos en el API Designer, donde podemos cumplir la tarea de documentar, ¿verdad? Es que en el API Designer tenemos una consola. En la consola podemos ver la documentación y datos específicos que hemos definido en la especificación, como por ejemplo descripciones, funciones, nombres de ejemplos, etc. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer pruebas. La prueba se realiza con algo que se llama el mocking service, ¿ok? El servicio de burla, el cual es una versión falsa de un servicio interno-externo, el cual puede ser sustituido para realizar estas pruebas. ¿Qué nos permite ver? ¿Qué podemos ver cuando estamos probando? En el mismo momento que estamos diseñando la especificación, nosotros podemos ver el comportamiento de nuestra API, cosa que es súper importante porque en ese mismo momento podemos también hacer cambios antes de publicarla, o inclusive trabajando con el servicio de burla podemos requerir de nuestros desarrolladores a nivel interno o externo que ellos hagan pruebas también, y es algo que es una gran ventaja. Adicionalmente a esto, podemos compartir, una vez que la especificación ha sido ya terminada, que nosotros hemos recibido ya una retroalimentación acerca de lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho, podemos publicar nuestra especificación en Anypoint Exchange, con lo cual podemos compartir este código con desarrolladores a nivel interno y externo. Muchos de mis estudiantes me preguntan, Tricia, cuando se habla de nivel interno y externo, ¿a qué te refieres? Primeramente, a nivel interno me refiero a desarrolladores que estén dentro de nuestra organización, y a nivel externo me refiero a desarrolladores que trabajen externo a nuestra organización, pero que también estén colaborando en nuestros proyectos.
Hemos llegado entonces a lo que sería la anatomía del API Designer, ¿ok? Lo que ustedes pueden reconocer en esta captura de pantalla es, primeramente, en el lado izquierdo, tenemos lo que son los archivos, ¿ok? Los archivos son carpetas que van a contener diferentes archivos que son relevantes para nuestra especificación. Cuando estamos trabajando con el API Designer y nos encontramos en archivos, ustedes van a ver el icono de la página que va a estar subrayado o mostrado en un color más oscuro. Debajo de este icono, ustedes van a conseguir el icono que se llama Add Dependencies. Esto es para adherir fragmentos de código que estén disponibles en Exchange en nuestro proyecto. En la parte media de la captura de pantalla van a ver lo que es el editor. El editor nos va a mostrar las líneas de código con las cuales hemos trabajado. Adicionalmente, nosotros podemos ver una barra que nos va a permitir, en el lado derecho del editor, nos va a permitir movernos, ¿ok? Movernos en la cantidad de código que hemos escrito. Y adicionalmente a esto, en cuanto haya un error, vamos a poder detectarlo. ¿Por qué? Porque la línea de código va a estar subrayada en un color rojo, el número de la línea va a estar subrayada en un color rojo y en la barra adicionalmente se va a mostrar un bloque en rojo donde vamos a poder ver qué es lo que está pasando. Esto es algo que realmente a mí personalmente me fascina porque no tenemos que esperar hasta el momento de hacer una prueba para saber si hay un error o no. Esto lo vamos a ver simultáneamente mientras estemos escribiendo la especificación, cosa que es una gran ventaja al momento de tener una presión de entrega de proyectos cuando estamos trabajando. Adicionalmente, en la parte de abajo del editor, ustedes pueden expandir esta sección y ver lo que es el shelf, ¿ok? Yo se los voy a mostrar en vivo. Pero en el shelf, el sistema, el API Designer, nos va a mostrar los próximos pasos lógicos de acuerdo a lo que estemos creando. En la parte de abajo de la captura de pantalla van a ver una descripción del nombre del proyecto donde ustedes están trabajando, la información del root file que está también, se puede conseguir dentro de o debajo de lo que son los archivos. Van a ver desde cuándo ha sido el último salvado de los datos y tienen una sección donde pueden ver los errores del proyecto, ¿verdad? Esta sección la tienen que expandir para poder ver estos errores, pero es de suma ayuda. ¿Por qué? Porque van a poder tener una descripción detallada de cuáles son los errores que pueden tener. Si no hay errores, esta parte no la tienen que expandir. Si hay errores, van a haber errores mostrados en esta sección. Se lo voy a mostrar dentro de un ratico. Después tenemos la parte de documentación, ¿verdad? Y esta parte de documentación es algo que todos necesitan para saber, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que se va a mostrar una vez que esta especificación esté publicada, etcétera? Esto es algo que es un servicio espectacular del API Designer porque mientras ven la documentación en el mismo momento que están haciendo la creación de la especificación, van a ver los endpoints, los puntos donde han definido qué recursos y qué métodos están usando, y adicionalmente ustedes pueden ir directo a los métodos, ¿verdad? E ingresar y verificar las definiciones y todo lo que han especificado en los diferentes métodos. En este ejemplo tenemos orders, ¿verdad? Que es un recurso. Después tenemos ID, que es un recurso que tiene una relación padre-hijo con respecto a orders, y en ambos tenemos ciertos verbos o métodos definidos. En la parte de orders o para el recurso orders tenemos el método get y post, y para el recurso anidado ID tenemos el método get, delete and put. Cuando estamos trabajando con estos métodos, no vamos a ver la documentación tal cual como está. Para poder regresar a esta vista, ustedes tienen que presionar en el botón que está
al lado de la documentación que mis colegas en inglés le llaman el botón de la hamburguesa, ¿ok? Es súper importante saber cómo regresar a esta vista para poder tener una mejor visión de qué es lo que estamos desarrollando. Cuando estemos trabajando con la documentación, el símbolo del escudo va a estar mostrado en un color más oscuro, ¿ok? Y para trabajar con el servicio de burla, o lo que se conoce como el mocking service en inglés, tienen que presionar en este botón. Ahí van a ver más detalles acerca del mocking service, ya se los voy a mostrar en vivo. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos una fase que es la fase de publicar, y para publicar la información o la especificación en AnyPoint Exchange, tienen que presionar el botón de publicar o publish en API Design. Adicionalmente a esto, ustedes pueden conseguir lo que se llama un Project Wheel, o la ruedita de proyecto, donde pueden también importar archivos, etcétera, en esta sección. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a la parte de en vivo, ¿verdad? Tricia, perdona por interrumpirte, simplemente para recordar a todos los asistentes que podéis chequear el chat y podéis dejar ahí cualquier pregunta que tengáis para que los panelistas lo vayan respondiendo según vamos avanzando. Acordaros que ahí va a haber, entre los que más participéis en las preguntas y en la mesa redonda, habrá un sorteo de 3 vouchers de formación, así que ánimo. Muchísimas gracias por la información. Sí, me encantan las preguntas, siéntense libres de hacer cualquier pregunta, y vamos a pasar entonces a un proyecto en vivo, ¿ok? Yo estoy ahorita en... momento, voy a entrar en AnyPoint Platform, muy probablemente tengo que entrar. Voy a entrar rápidamente a mi cuenta, donde ya he creado un proyecto. Okay. Cuando ustedes ingresan a la plataforma de AnyPoint, este es lo que van a ver primeramente. Y como ya lo vimos en la parte teórica, tienen lo que es el Management Center, donde está la sección de gerencia de accesos, donde ustedes pueden ver los usuarios, crear grupos de negocio, etc. Tenemos lo que es el API Manager, donde se pueden crear pólizas para aplicar seguridad en los APIs, pueden ver el tráfico, pueden colocar alertas. Tenemos lo que es el Runtime Manager, donde se puede hacer el despliegue y monitorear las aplicaciones que ya han sido desplegadas. Adicionalmente, tenemos lo que es el Visualizer, que nos permite tener una visión completa de la red de aplicaciones. Y tenemos lo que es el Monitoring, en el cual podemos crear pizarras para monitorear nuestra red o las aplicaciones creadas. Después tenemos Exchange, ¿verdad? Que es nuestra librería de assets, ¿ok? De APIs, de connectors, de templates. Y tenemos el Design Center. Cuando ustedes están en esta zona, pueden ingresar directo a cada uno de estos rúbricos, o pueden irse al símbolo de la hamburguesa, ¿ok? La pueden abrir y aquí tienen un menú del lado izquierdo donde pueden accesar también todas estas áreas. Si nos vamos al Design Center, si presionamos en Start Designing, comenzar a diseñar, aquí es el lugar donde ustedes pueden crear sus proyectos. Si se van al botón de crear nuevo, Create New, pueden ver que pueden comenzar con un proyecto desde cero, creando una aplicación, haciendo un fragmento o trabajando con una aplicación. Cuando hablamos de el API Spec, estamos trabajando en el API Designer. Cuando estamos hablando del New Fragment o crear fragmentos, estamos hablando del API Designer. Y cuando estamos hablando de New Mule App, aplicaciones, vamos a trabajar con el Flow Designer. ¿Ok? Adicionalmente a esto, ustedes pueden importar archivos que contengan especificaciones, fragmentos o aplicaciones directamente y seguir trabajando con lo mismo
en el Design Center, ¿ok? Como ustedes pueden ver, ya yo hice la creación de un proyecto que se llama Mobile Order API. Uno de los puntos que me preguntan mis participantes cuando estoy en el área de entrenamiento es cómo puedo ver detalles acerca de ese proyecto aún sin entrar en el mismo. Y esto se puede hacer presionando en la línea del proyecto, donde va a aparecer en la parte derecha una nueva pantalla con el nombre del proyecto y los detalles del mismo, cuándo fue creado, modificado y quién lo creó, ¿ok? Adicionalmente a esto también pueden editarlo, es decir, editar el nombre en caso de que haya un error a nivel de entrada de datos, aquí lo pueden corregir, o en caso de que este proyecto ya no sea necesario, este es el lugar donde también lo pueden borrar. Pero siempre sean muy, y no me canso de decirlo, muy cuidadosos cuando tengan que borrar algún proyecto, ¿ok? Para entrar en el proyecto en sí, lo podemos hacer a través de la pantalla al lado derecho, o podemos entrar en el enlace con el nombre del proyecto que está mostrado en color azul. Esto significa que es un enlace activo y podemos entrar, podemos presionar en el mismo y nos vamos a encontrar en el proyecto en sí. Lo que vemos ahorita es el proyecto que yo creé especialmente para el evento, para esta noche. Y vemos el editor, podemos reconocer el editor, podemos reconocer los archivos. En este caso tengo una carpeta llamada Data Types, donde estoy definiendo los tipos de datos con los cuales voy a trabajar. Si yo quiero expandir o ver este contenido, me tengo que mover hacia los 3 puntos que están en la misma línea del nombre del archivo, y aquí puedo seleccionar entre diferentes posibilidades como renombrar el archivo, copiar el nombre, copiar el path donde se encuentra este archivo, duplicarlo, bajarlo, borrarlo. Yo me voy a ir a Open in New Editor Tab para que ustedes vean la estructura. En la línea 1 vemos la versión de RAML y el tipo de archivo con el que estamos trabajando es en Data Type. Hay archivos que son ejemplos, etcétera. Veo el tipo de datos que son objetos, y veo las diferentes propiedades. En este caso estamos trabajando con un ID, que es una propiedad opcional, es un número. Tenemos un código que es un string, unas letras, y el precio que es número. Para regresarme a mi archivo original, simplemente me regreso a el tab donde se encuentra mi archivo original, o lo que llamamos el root file, ¿ok? En este root file tengo el types, el tipo de datos con el que estoy trabajando, que está definido a través de el nombre mobile order, y está siendo referenciado con un preprocesador que se llama include, el símbolo de exclamación include, con el cual puedo entonces colocar un path que ya está definido. Lo puedo copiar, hay diferentes opciones de hacerlo. Lo puedo, inclusive si me voy al archivo, puedo seleccionar copy path, copiarlo, o irme paso a paso. El shelf me va a ayudar en esa tarea. Y hablando del shelf, el shelf es lo que vemos aquí. El shelf nos está mostrando los próximos pasos lógicos que se pueden utilizar de acuerdo a la posición en que yo me encuentre con el cursor. Si hay algún momento en que ustedes no ven datos mostrados en el shelf, eso significa que ustedes tienen que nombrar el próximo paso o especificarlo, ¿ok? Por favor, no entren en pánico. Eso es simplemente que es el turno de ustedes como desarrolladores de definir el nombre de lo que viene. Un ejemplo es cuando estoy trabajando en la línea número 13, doy examples, ¿verdad? Y el shelf me va a mostrar que el input tiene que ser entregado por mí mismo. Yo tengo que denominar cuál es el nombre del ejemplo. Y
cuando trabajamos con estos ejemplos, examples, estamos trabajando en plural, es decir, que yo puedo, tengo la posibilidad de nombrar varios ejemplos de acuerdo al tipo de ejemplos con que esté trabajando. ¿Ok? Ok. En cuanto al código en sí mismo, sí, adelante, ¿alguna pregunta? Sí, Tricia, perdona. Hay una pregunta por parte de Ignacio que quiere saber si esta parte de Design Center solo está disponible en la consola de Anypoint Studio, esta que estamos viendo, o también está disponible en el IDE en Anypoint Studio. Ok, ok. No, cuando estamos trabajando en estudio, estamos desarrollando la implementación. Y la implementación, ¿verdad? Va a estar basada en una especificación. Eso sería la mejor práctica en este caso, ¿verdad? Pero esto que están viendo es el editor está disponible solo en Design Center, ¿ok? Y el editor lo vamos a ver en Design Center cuando estamos creando la especificación, ¿ok? Nosotros podemos crear una interfase y accesar la implementación basado en la información que estamos creando en la especificación. Gracias, Tricia. Hay otra pregunta de Víctor. Pregunta si en la parte de Mocking Service Sí. se pueden generar múltiples respuestas en función de alguna condición. Por ejemplo, pues si le pasas en un query parameter o en cualquier elemento o un campo, pues respondes con un ejemplo, y si le pasas otro valor, respondes con otro ejemplo distinto. No, no es posible hacerlo, y ya voy a ir al Mocking Service para demostrarles cómo se ve y qué es lo que puedes hacer cuando estás trabajando con el Mocking Service, ¿ok? Esa pregunta venía de Daniel o de... Venía de Víctor. De Víctor. Ok, Víctor, ya me voy a tu punto. Ya vamos para allá, ¿ok? Ok, perfecto. Otro tema, Tricia, es que te estás comiendo ya tiempo de mi charla, sí. pero bueno, no pasa nada. Yo luego ajustaré la velocidad y ya está, sin problema. Gracias, estoy emocionada. No te preocupes, no te preocupes. Sigue, tranquila. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, ya habíamos hablado del editor, estamos hablando de la consola. Como les comenté, podemos ir a un método específico, presionar en el método, ver que hemos definido, inclusive tenemos la oportunidad de probar cómo es el comportamiento presionando en lo que es el try it. Después podemos hacer un enviar, y vamos a ver un código 200, ¿verdad? Que es el código que nos permite saber que nuestro requerimiento ha sido procesado satisfactoriamente, ¿ok? Ok, si queremos regresar a la visión con los endpoints, con nuestros verbos, tenemos siempre que presionar en el icono del hamburger y podemos regresar a esto. Adicionalmente, nosotros tenemos lo que es el servicio de burla. El servicio de burla lo podemos configurar para hacerlo público, ¿verdad? Cuando lo configuramos, tenemos un enlace que es público, el cual podemos copiar, enviar a nuestros desarrolladores internos y externos para que ellos también puedan ver el comportamiento de nuestra API sin necesidad de haberlo publicado en Exchange. Ustedes tienen que colocar una fecha de vencimiento para este enlace. La fecha de vencimiento está en el sistema per default, está colocada para una semana. Y con esto entonces pueden compartir este enlace, y el ecosistema va a poder hacer también pruebas de acuerdo a lo que ustedes hayan definido. Ok, quisiera expandir el área de errores. Esto es la manera en que se va a ver en caso de que haya un error. Yo voy a provocar un error aquí a propósito. Y de inmediato ustedes pueden ver que hay un error con la descripción, hay un error de sintaxis, ¿verdad? Que está siendo descrito, y como ya lo había nombrado, ustedes van a ver entonces un punto rojo en la parte de proyectos en el error. Adicionalmente van a ver en la barra de movilización, van a ver un bloque rojo, y van a ver en la línea donde hay el error una línea roja. ¿Ok? Ok, esto es con respecto al Mocking Service. El botón para publicar en Exchange, ¿ok?
está aquí arriba. Adicionalmente tienen la posibilidad de importar información de Exchange o bajar el proyecto, renombrarlo, duplicarlo, etcétera. Y también tienen la posibilidad de añadir dependencias que están disponibles en Exchange. ¿Ok? Esta es la manera de subir información o modularizar con fragmentos disponibles en Exchange. Ok, esto es con respecto al API Design. Adicionalmente a esto, les quería, ya para casi finalizar mi presentación, les quería recomendar algunos entrenamientos de MuleSoft. Nosotros tenemos primeramente el Getting Started, que les va a permitir tener una introducción de cómo trabajar con Anypoint Platform de una manera muy rápida, muy fácil. Este entrenamiento está disponible con un instructor, a nivel guiado por un instructor, o autoenseñanza. Y autoenseñanza es un entrenamiento gratuito. Tenemos también el Anypoint Platform Development Fundamentals, que es también un entrenamiento que se encuentra guiado por instructor o en autoenseñanza. Y finalmente, debo decir que en el Anypoint Platform Development Fundamentals tenemos varios módulos, o el módulo 3, donde hablamos específicamente de diseño. Y adicionalmente, hay un entrenamiento que es el Anypoint Platform API Design, donde ustedes van a pasar 2 días haciendo diseño de especificaciones con toda la información que necesiten para poder hacer un excelente trabajo y desarrollar la mejor especificación del mundo. Quería rápidamente invitarlos a irse directo a este código de QR, ¿verdad? Y en este código ustedes van a poder tener acceso a el entrenamiento del self-paced, de lo que es la autoenseñanza. Voy a tratar de entrar rápidamente a nuestra plataforma, a la plataforma de entrenamiento, ¿ok? Para enseñarles dónde pueden entrar al self-paced training, ¿ok? Rápidamente, el self-paced training, autoenseñanza, es totalmente gratuito, ¿ok? Si se van al QR code, al código de QR que les pasé en la presentación, tienen debajo de cursos el Anypoint Platform Development Fundamentals, es algo completamente gratuito. Y los invito a todos los que están interesados en aprender más acerca de MuleSoft a registrarse ahorita. Como ustedes ven, es gratis y pueden simplemente presionar en Register y pueden entrar directamente a este entrenamiento. Este entrenamiento tiene varios módulos, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver el contenido específico y pueden utilizar este entrenamiento como un entrenamiento base. En caso de que tengan algunas preguntas, en caso de que tengan dudas, ¿verdad? Pueden entrar aquí. Nosotros tenemos videos disponibles, videos que han sido grabados con nuestros instructores más capacitados. Y aparte de eso, tenemos quizzes, pueden hacer quizzes y prepararse para certificarse, ¿ok? Los invito, por favor, háganlo ahora y me encuentro totalmente a la disposición en caso de cualquier pregunta. Los invito a que entren a este entrenamiento. Ha sido un gran placer y les quiero dar la mayor de las gracias a todos por estar aquí y a los organizadores por permitirme hablar de mi pasión, que es la enseñanza y los productos de MuleSoft. Muchísimas gracias y hasta el próximo entrenamiento. Gracias, Tricia, y muchas gracias por tu presentación. Y Antonio, tienes el reto de ir como los audios de WhatsApp, a ir a 1.5. Sí, sí. Me ha ajustado ahí los tiempos, Tricia. No te preocupes. Voy compartiendo. Vale. Nada, 15 de septiembre, la cuarta sesión del Meetup de MuleSoft en Valencia. Empezamos hace un año. Nada, agradecer como siempre a la comunidad de Valencia Tech Hub que suele difundir
los eventos y bueno, y lo promociona un poco para que haya la asistencia un poco local, y como los hacemos virtualmente, pues desde cualquier punto ya se puede conectar la gente y visualizarlos, o luego dejaremos la grabación con lo que bueno, se puede consumir a posteriori. Trabajo en Capgemini, focalizado en el área de arquitectura, sobre todo la parte de integraciones, trabajando en el mundo de las APIs. Y como decía, pues en septiembre del año pasado pues empezamos con el primero de los meetups aquí en Valencia. Ahí comparto el enlace, pues bueno, de diferentes redes sociales que podéis utilizar para contactarme, para bueno, cualquier tema relacionado con APIs, o para pues acerca de la charla que voy a dar ahora. Pues cualquier duda que os pueda surgir a posteriori, os la intento resolver sin ningún problema. Aquí el enfoque que le vamos a dar es un poco lo que hemos visto con Tricia, pero un poco en el ámbito open source, de pues que alguien tenga la necesidad de hacer un diseño API y mediante herramientas que nos ofrece el mercado de manera open source, pues poder hacer una composición entre varias y utilizarlas, ¿vale? Aquí voy a contar un poco pues las que yo he visto, he probado y me ha gustado y utilizo, pero cada cual pues hay miles de ellas y puede utilizar la que mejor le convenga. Todas podemos encontrar pros y contras y al final con lo que uno se sienta más a gusto. Aquí tenemos un business plan, ¿vale? Como pone, sistemas de integraciones vía API de Burger Cangreburger y su nuevo delivery, ¿vale? Esto es un negocio de, bueno, los que sean fanáticos de Bob Esponja pues sabrán de qué tipo de negocio hablo. Una cadena de hamburgueserías que parece que está en plena expansión ahora de negocio. O pues cómo escribir una API y no morir en el intento. Entonces aquí vamos a vivir una pequeña storyboard en la que llega aquí el dueño del negocio, digamos, y dice que bueno, que tiene una gran noticia, ¿vale? Ha adquirido un par de tiendas para ampliar el negocio. Qué bien, y ahora, ¿qué tiene pensado hacer? ¿No? Está, como dice luego en sus pensamientos más internos, siempre está pensando en la pasta, ¿no? Como buen dueño de negocio. Tengo en mente crear un sistema informático que integre las diferentes sedes y además hagamos delivery. Y ahí ya es el asombro de ostras, y cómo hacemos esto, ¿no? Se juntan con el equipo de informáticos y parece que lo tienen todo bajo control. ¿De acuerdo? Aquí parece que han hecho un business plan, como comentábamos antes, y lo han enfocado a que van a hacer un sistema de integraciones basado en APIs. ¿Vale? Entonces van aquí a presentárselo al jefe. Sistema de integraciones vía API. Aquí se ha esbozado un documento de análisis, se han detectado las necesidades que tienen y con la ampliación de negocio necesitan pues exponer operaciones que puedan hacer una consulta de empleados, listar todos los empleados que hay por tienda, consultar un empleado para la tienda en la que trabaja, poder visualizar la agenda o el calendario anual, y luego para el nuevo delivery que van a empezar a poner en marcha, pues por tienda se van a poder hacer deliveries, y entonces van a poder crearlos, darlos de alta, modificarlos y bueno, hacer esa gestión. Vale, aquí ya unos días más tarde, más enfocado el análisis, pues ya tienen un poco aquellas operaciones que van a necesitar por cada uno de los paths. Entonces aquí ya van apareciendo los verbos HTTP que estábamos viendo antes con Tricia. En un ámbito funcional ya los tienen ahí esbozados. Vale.
Entonces, el equipo informático ha definido unas buenas prácticas y han estado analizando, viendo el mercado y han definido pues unas herramientas que consideran adecuadas ahora mismo para empezar a redactar lo que sería la API. ¿Vale? Empiezan a hablar de contratos API, empiezan a hablar de JSON, no se sabe seguro si lo tienen muy claro o no. Y aquí ya se ponen manos a la obra y parece que con todo lo que han estado indagando, pues tienen una herramienta que es esta, ¿vale? Es Visual Studio Code con una serie de plugins que lo que permiten es tener una visión del código que se está haciendo, permite ver aquí los paths que vamos a trabajar, los verbos HTTP que hay dentro de cada uno de estos paths y además, como comentábamos en la presentación, con el plugin del Previewer, por ejemplo, pues nos da una agradable visualización del contenido. Entonces, por ejemplo, centrándonos en las operaciones que relacionan a la información del empleado, pues podemos ver que hemos hecho una especie de CRUD, ¿no? Para la gestión de los recursos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos por aquí una operación para obtener los empleados, donde se le pasa una de las tiendas, ¿vale? Como ahora hemos ampliado el negocio, pues ya no tenemos una única tienda, sino que tenemos varias. Entonces tenemos un Store ID, ¿vale? Definido como un number y que se le pasa a nivel de path para dar un poco de claridad de que la operación va a nivel de una única tienda. Y devuelve employees, el recurso pues yo lo expreso en plural para hacer referencia a que voy a devolver un listado, ¿vale? En el ejemplo, aquí se puede ver, hay uno, pero se ve aquí el bracket de que podríamos tener más de uno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el ID, el name, el código de empleado y la información de la tienda, ¿vale? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Porque estamos viéndolo visualmente todo muy, muy bonito, ¿no? Aquí tenemos una gestión de errores. El 200, como habíamos comentado, es que ha ido OK y que tenemos esta información en la consulta que hemos lanzado. Aquí hay diferentes tipos de errores. Hay más codificaciones que se podría ampliar o quitar en función de las necesidades que tuviéramos. Y aquí pues yo he decidido que a nivel de error acompañamos con un código y una descripción. Pero igualmente se podrían definir otro tipo de objetos. ¿Vale? Esto si nos vamos al código y nos vamos aquí a esta operación, pues vemos que, vamos a ver, vemos que a nivel de código está definido así. Tiene el summary, el description, un ID que es para darle un identificador unívoco a lo que es esta operación, ¿de acuerdo? Y lo que utilizamos, por ejemplo, la respuesta en el 200, pues yo suelo recomendar que se ponga un mensaje más o menos genérico como resource o entity, ¿vale? Y aquí, en la referencia, dentro de definitions, es donde nos montamos aquellos objetos que utilizamos en nuestra API. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el array que os estaba mostrando antes en bonito con el employee type, ¿vale? Aquí lo he llamado employee type, podría ser employee resource, employee entity, simplemente employee o como queráis. La nomenclatura, pues bueno, pues os podéis basar en buenas prácticas que podáis indagar y un poco orientaros en cómo preferís denominarlo, pero siempre que de una manera que sea bastante explicativa y que luego pues no os perdáis ni en la escritura ni luego cuando vayáis a consultar el código que habéis escrito.
Aquí, pues, el employee type, como os decía antes, tiene un ID, tiene un name, un employee code, un store. ¿Vale? Aquí también, por ejemplo, veis que me salen avisos, ¿vale? Esto es también por uno de los plugins que utilizo en el IDE, en Visual Studio Code, que es el de Spectral, ¿vale? Si vamos aquí a la vista de plugins, Swagger Viewer es el que me está permitiendo hacer la previsualización y este, que es el de Spectral, es el que me saca estos avisos. ¿De qué manera consigo hacer esto? Porque aquí tengo configurado un API Burger Cangreburger Spectral V1, ¿vale? YAML, que es un ficherito que extiende OAS. En este caso yo me he basado en OAS 2.0, pero que permite sobreescribirlo y ampliar reglas mediante funciones JavaScript y también mediante expresiones regulares. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues el efecto de que en el visualizador tenemos aquí, nos va cantando, puede ser a nivel de información, warning o incluso error, según lo definamos nosotros, nos va cantando cosas. Entonces, sintácticamente, nos va a echar una mano en tener pues unas APIs diseñadas que cumplan las buenas prácticas y los requisitos que nosotros también establezcamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me Antonio, está perdona diciendo... que te Sí, interrumpa. Tenemos una pregunta de Edith. Si es posible personalizar Spectral, el plugin, con tus propias reglas de validación. sí, justo es lo que decía. Viene con reglas implícitas, es decir, coge por defecto, según lo configures, OAS 2 o OAS 3, pero luego puedes extenderlo pues agregándole más funcionalidades, ¿vale? Más o menos el aspecto que puede tener es esto, ¿vale? Donde aquí le decimos que tira de OAS, ¿vale? Y luego aquí pues se le pueden definir más o menos con un formato de este estilo algunas reglas, ¿vale? Aquí en... aquí en el navegador, ¿vale? En la presentación tengo, luego la dejaré colgada y en la presentación tengo enlaces a los diferentes plugins de VS Code, ¿vale? Para que en diferido pues lo podáis consultar. Y básicamente Spectral, las reglas son un estilo así, ¿vale? Aquí en la página pues explica un poco cómo montarlo. Aquí en Given se pone el punto del contrato, aquel tipo de tag del contrato en el que te fijas, ¿de acuerdo? Y lo que decía aquí, por ejemplo, el severity es lo que comentaba, que puede ser information, warning, ¿vale? Te permite diferentes. Y bueno, y aquí pues se puede extender, ¿vale? Aquí explica pues cómo hacer esa extensión y los formatos que te llega a permitir. Si volvemos aquí, por ejemplo, lo que quería mostrar es que me está cantando, si me pongo encima, me está cantando que lo que te dice OAS es que, claro, aquí tienes un string para pintar un año, pero no le has puesto ningún tipo de longitud máxima. ¿Vale? Entonces aquí, si me vengo aquí y le hago un max length y le pongo 4, el error me desaparece, ¿vale? Quizás no se ha llegado a ver porque me aparecen varias líneas, pero en esta línea veis que ya no me marca pues ese chivato, ¿no? De, oye, esto es un string, ponle una longitud máxima. ¿Vale? Entonces es interesante. Aquí, por ejemplo, en esta referencia me lo está poniendo porque dentro del store type me pasa lo mismo. ¿Vale? He puesto el nombre del store. Esto pues es como todo. Aquí pues consultaríamos con el responsable funcional o en el analista que ha estado definiendo lo que tiene que exponerse y que nos diga, oye, pues el sistema va a permitir que el nombre de la tienda no va a ser más de 15 caracteres, pues un más less de 15, ¿vale? Por poner un ejemplo. Volvemos otra vez al previewer. El previewer siempre es cierto que por ejemplo, para mostrar funcionalmente lo que va a cubrir la API, nos va a ayudar mucho porque es mucho más agradable y de un vistazo vemos un poco la foto que tenemos.
¿vale? Incluso aquí, por ejemplo, nos permite ver lo que decía, ¿no? El Error Manager que yo he montado, que tiene código de descripción, pues los campos que tiene, que son requeridos y que son de tipo string, ¿vale? Cada cual, pues, se podría montar una gestión de errores como mejor le convenga. Entonces, aquí está siguiendo un poco el enfoque de la información de empleado que estaba comentando. Este es el get que ya va no solo por la tienda, sino por un empleado en concreto. Se centra en un único empleado, con lo cual le pasa el ID de la tienda o de la delegación, digamos, y el ID del trabajador. Entonces devuelve el ID, ¿vale? Y importante que para poder visualizar esto, lo que hago es poblar la API con los tags de example en cada uno de los atributos. Entonces, yo le pongo los examples, ¿vale? Aquí le he puesto en el employee type, le he puesto que el ID, el example dentro de ID es 101 y por eso aquí me pinta 101. Entonces, cuando mostramos visualmente la API, pues si se la mostramos a un product manager o a un project manager o un analista funcional que está con el diseño o a uno de los consumidores que necesita engancharse a alguna de estas operaciones, pues se hace una idea muy rápido de la pinta que tiene la respuesta que le va a devolver la operación, ¿no? Entonces aquí tenemos el ID con el código, el name, el employee, y también te diferencia pues que el ID es un numérico, que el name, el employee code son cadenas de texto, que dentro de esta definición tenemos el store, ¿vale? Y otra vez de nuevo estos diferentes códigos de error. Aquí, por ejemplo, pues yo he reutilizado el Error Manager que me he definido para todos los tipos de error que considero que quiero devolver código de descripción, ¿vale? En estos casos yo lo que tengo en el código es la referencia a ese Error Manager, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este lo que hace es asociar un nuevo empleado a una tienda, ¿vale? Por ejemplo, pues si decimos, oye, el empleado número 4, pues resulta que pasa de trabajar de la tienda central, la número 1, pasa a trabajar a la 3. Vale, pues aquí vendríamos, le pasaríamos la 3, la tienda 3 y el empleado que hemos comentado y crearíamos la asociación. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo que hago es que devuelvo un entity create successful. ¿Vale? Podría optar también por la opción de que incrustara la información que he dado de alta, pero bueno, aquí en este caso, por aligerar un poco la comunicación, pues simplemente devuelvo un 201, ¿vale? Cuando todo ha ido bien y ya está. Tengo otra vez la misma gestión de errores. Aquí, por ejemplo, en el caso que comentaba antes, para desasociar o borrar un empleado relacionado a un store, pues con los dos también, de la misma manera, lanzaría y me devolvería un delete successful, ¿vale? En este caso, un 204, ¿vale? Con los códigos de errores, de igual manera, por si fallase la operación. Aquí tenemos el patch, que el caso de utilización de este patch es para cuando quiero actualizar pues alguna característica del recurso. Es decir, por ejemplo, para una tienda el empleado Antonio Martínez, pues por ejemplo, ha cambiado de código, ¿vale? Porque a lo mejor ha cambiado de rol y ahora en lugar de un código A002 tiene el B004. ¿Vale? Pues entonces se le pasa la información con el cambio y el patch lo que hace es que únicamente cambiará ese dato que se ha visto modificado. El put es lo mismo, pero con la foto entera. Es decir, este lo que hace es una sobreescritura de todo el data. Es decir, aquí, aunque haya cambiado un campo, se manda todo y cambia toda la foto. ¿Vale? Pero también nos serviría para actualizar. El delete ya lo hemos visto. Sí. Ay, perdona, Antonio, es que no quería dejarlo pasar. Preguntaba a Víctor si este OAS en JSON lo has generado desde el Design Center de MuleSoft o desde el propio Visual Code
¿O has tenido que escribir todo el código JSON a mano o se utiliza alguna especie de wizard? Sí, no, aquí lo he hecho a mano. Lo he hecho a mano porque aquí lo que queríamos era pues mostrar la opción open source, digamos. Al final lo que se genera, el JSON que se genera, también se podría traducir a YAML y también se podría importar al AnyPoint y entonces lo podríamos visualizar como estábamos visualizando lo que nos estaba mostrando Tricia de igual manera, ¿vale? No sé si habría que hacer básicamente ningún ajuste, ¿vale? Se podría hacer una importación y ya está, porque al final es el estándar OAS. Pero este es el enfoque open source. Es decir, aunque a lo mejor aquí, la verdad que no sé cuántas líneas son unas 928 líneas lo que es el JSON, pero básicamente es rápido de escribir y la verdad es que el que diseña APIs pues está acostumbrado y lo hace con relativa agilidad. Pero en este caso no he utilizado ninguna template. Es lo que comentaba también al principio, que aquí yo, por ejemplo, estoy mostrando VS Code con unos plugins que utilizo, pero VS Code a su vez tiene muchos otros plugins y también hay muchas herramientas open source. Hay herramientas como Swagger Hub que te permiten también editar de manera online. Hay otras que te permiten trabajar un poco más gráficamente. También tienes opciones de generarte el servicio que tienes por detrás y desde el servicio que te autogenere que te pseudo diseñe la API, digámoslo así. Pero aquí también, al menos yo parto de un enfoque de API First en el que primero vas a diseñar la API y luego ya veremos lo que tenemos por detrás, ¿no? Y la vas a diseñar pensando en el que te va a consumir y adaptándola funcionalmente a las diferentes necesidades a cubrir de los diferentes consumidores. Entonces, en función de lo que queramos o lo que necesitemos, hay diferentes opciones. ¿Vale? Entonces, en mi caso, es API First, es diseño desde cero, es a mano, pero por ejemplo, si haces este CRUD de employee, pues bueno, si haces este CRUD de employee y, por ejemplo, luego para la gestión de la agenda o del calendario o me lo invento, los almacenes que utilizas para la distribución, también quieres hacer un CRUD, pues al final es analizar un poco el modelo que tienes en la base de datos y aquí tienes un ejemplo de CRUD, más o menos. Entonces puedes coger siempre algunas definiciones que ya hayas hecho en tu API y reaprovecharlas un poco, amoldándote al recurso, a la entidad con la que vas a trabajar, pero bueno, siempre puedes reaprovechar alguna línea. Es decir, no es tan duro. A lo mejor verlo así de repente puede ser, pero bueno, si se está familiarizado con el diseño, más o menos es bastante ligero. Y un poquito lo que quería mostrar era esto, ¿vale? Me he centrado en la de Employee porque es el CRUD completo, ¿vale? Y poco más, ¿de acuerdo? En Calendar aquí he enfocado estas 4 operaciones y en el Delivery, por ejemplo, he enfocado estas 3 operaciones que simplemente el post lo que me hace es crearme un delivery para mandar a un cliente, ¿vale? Y el patch lo que hace es pues hacer una modificación, ¿vale? Donde coge el ID, la tienda, el cliente que se ha dado de alta y un poco las fechas con las que se trabajan. Y entonces, en principio, esta es la opción open source que planteo yo para diseñar APIs. Y hasta aquí sería un poco lo que quería mostrar. Vale, si tenéis bueno, pues más preguntas en
en el enfoque que os he compartido. Y si no, pues... Sí, bueno, sí. antes Edith preguntaba si estos plugins venían con algún tipo de template o algo un poco que seguramente te facilitase la escritura de los contratos. No vienen, o sea, no vienen con ninguna template, sí que, como decía, siempre tenemos la opción de nosotros mismos generarnos una pseudo template, es decir, podría coger aquí el caso del employee, cogerme estas operaciones que tengo aquí, ¿vale? Que tengo estos 5 verbos HTTP y hacerme una especie de template, reutilizarlos. Es decir, me podría coger aquí estas operaciones, irme aquí y lo que utilizo aquí para los empleados, pues si el día de mañana tengo otra necesidad, cambiaría el nombre del recurso o incluso aquí me podría, en lugar de employees, me podría poner un generic entity o un nombre así abstracto y utilizarlo como plantilla. Me lo podría guardar, me podría guardar un CRUD en un JSON, llamar ese JSON como template versión 1 y luego utilizarla y luego pues hacer algún replace para agilizar un poco ese diseño. Pero al final sí que es cierto que si el diseño parte de que tenemos el servicio ya hecho y lo generamos a raíz del servicio, será más rápido y también más acoplado al servicio. Y si hacemos API First, podemos tener alguna template, como comento, pero al final siempre va a haber que hacer algún trabajo de análisis y de enfocar el diseño y de verlo con cariño. Entonces, no es tanto el escribirlo, quizás, sino también el hacer ese proceso de pensar y de diseñar el qué necesito, qué parámetros necesito para esta operación en la entrada, qué me va a devolver y un poco más ese tiempo quizás que luego lo que es el escribirlo, ¿no? De hecho, un poco el título de la charla, pues para no volvernos locos al final, es mejor invertir tiempo en pensar bien qué necesitamos, qué diseño es el que cubre la necesidad que tenemos y una vez con eso claro, nos ponemos a reflejarlo en lo que es el JSON. Lo que me imagino que habrá es mucho copy-pego seguramente, ¿no? De copiar algún trozo que te permita y luego retocarlo para no tener que escribirlo todo desde cero. Sí, es lo que comentaba, que por ejemplo este get, pues lo puedes coger, pam, y hacer copy-paste, pero claro, tienes que saber que lo haces pues para hacer otro get y que Que a sea lo muy mejor similar. también tiene, claro, y que también tienes el store, o si no lo copias, pero luego este path lo amoldas. Si no tienes el store, tienes que tener en cuenta que aquí en el parámetro de entrada no tendrás el store, es posible que tengas otra cosa, pero sí, perfectamente. Todo lo que puedas reaprovechar, por ejemplo, las respuestas en los get puede que sean las mismas, ¿vale? Podrías copiar estas respuestas porque el error manager, si lo haces genérico como lo he hecho yo, por ejemplo, que tiene código de descripción, lo puedes reutilizar, con lo cual de aquí para arriba lo podrías reutilizar y luego lo único que tendrías que cambiar en la respuesta es el get employee response, que en mi caso es para cubrir el objeto employee, pero te podrías definir uno que fuera get, no sé, store response o get delivery response en función de lo que necesites, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el get calendar, que lo que tiene es algo muy parecido, pero utiliza la definición de calendar. Vale, entonces, por ejemplo, entre este y este, pues ya se ve que la estructura es igual, pero cambia el contenido. Es decir, la escritura no vas escribiendo cada línea, sino que esta seguramente, ahora no me acuerdo cuál es copiada de la otra, pero seguramente una es copiada de otra. Y luego aquí cambias el nombre, aquí cambias el nombre y revisas esta definición que tenga el sentido que quieres que tenga. ¿Vale?
Vale, Ignacio, yo creo que debe estar interesado en abrir una franquicia de la Cangreburger porque pregunta si el código que que has estado enseñando lo tienes en GitHub o en algún otro repo para que lo pueda a lo mejor clonar y probar. Sí, claro, no lo tengo, lo tengo en un Drive, pero lo voy a dejar, en un GitHub y lo que haré será en la presentación dejar el enlace al GitHub para que efectivamente, como dice él, para que lo pueda trastear, ¿vale? Y cualquier consulta, lo que sea, ya dejé antes también los contactos, bueno, mi contacto en la presentación para que me podáis preguntar a posteriori si veis cualquier cosa. Seguramente no está hecho a propósito, pero seguramente puede que haya alguna erratilla o alguna, o alguna cosita en el mismo diseño y que lo podáis amoldar o cambiar a vuestro gusto. O sea que sin problema. Pregunta Edith también, ¿dónde se encuentra el archivo para personalizar las reglas de Spectral, el spectral.yaml? Sí, ¿Dónde se encuentra? aquí si nos vamos a extensiones, ¿vale? Si le damos aquí a la ruedecilla de Spectral, en Extension Settings tenemos aquí una ruta, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí lo tengo en mi escritorio suelto, ¿vale? Este fichero también os lo dejaré, ¿vale? Pero básicamente no lleva prácticamente nada, simplemente extiende el OAS 2 en mi caso, ¿vale? Entonces tenéis aquí el YAML, ¿vale? Que es el que he mostrado antes. Además, en la presentación, lo que tengo aquí es, a ver si puedo volver atrás. En estas, o sea, estos pantallazos que es el editor, el Spectral y el Viewer, si les dais, lo que tienen es el enlace al Marketplace, ¿vale? Entonces, si os ponéis el VS Code, le podéis instalar los plugins, ¿vale? Si queréis clonar lo que yo os he presentado, ¿vale? O si no, pues podéis ver diferentes alternativas y también me las podéis compartir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí en Spectral la doc de referencia es la que os he enseñado antes, donde mostraba un poco cómo extender el fichero, cómo jugar con las expresiones regulares y demás. Vale, perfecto. Bueno, y la última pregunta antes de pasar a la mesa redonda, si quisiera, de Edith, si quisiera utilizar YAML, como Ramble, por ejemplo, en vez de utilizar JSON en OpenAPI, también hay un plugin específico para Visual Code. Sí, se podría hacer. De hecho, el diseño inicial lo podríamos hacer. Yo me siento más cómodo haciéndolo con JSON, por eso lo he hecho así, pero sí que es cierto que se podría hacer en YAML y además en la presentación esta no lo he añadido, pero hay varios plugins en VS Code que te permiten hacer la conversión, te permiten hacer el convert de YAML a JSON y de JSON a YAML. Como si fuera copiar y pegar. O sea que genial. De hecho, para el Anypoint, no sé me imagino que se puede importar independientemente JSON y YAML, pero bueno, por ejemplo, con Tricia estábamos viendo un YAML y si quisiéramos importarlo con YAML, pues hay herramientas que te permiten hacer la conversión y sin ningún problema. Muy bien, pues si queréis vamos a pasar a una mesa redonda antes de los últimos 5 minutos donde haremos el sorteo. Si queréis participar en la mesa redonda lo podéis dejar ahora en el chat. Por ahora, si no os parece mal, a los que habéis sobre todo estado preguntando activamente, Ignacio, Víctor, Edith, os voy a dar el modo presentador, de tal manera que podéis compartir vuestra cámara. Vamos a ver, Edith. Víctor, ¿dónde estás? Aquí estás. Y Ignacio. Por supuesto,
es opcional, pero si tenéis alguna tipo de pregunta, yo tengo aquí unas cuantas apuntadas, por si nadie se anima. Pues por supuesto sentiros libres de preguntarlas, porque para eso precisamente son las mesas redondas. Víctor, ahí estás. Creo que ahí he activado Víctor también. Bueno, la cámara no tengo, ¿vale? Perdón. Yo tenía una pregunta sobre MuleSoft que habló Tricia. ¿Existe un training, pero en español? Sí, por ahora nosotros tenemos básicamente todos los entrenamientos están en inglés, pero también se pueden hacer entrenamientos en español. Tenemos 2 instructores de habla nativa español. Uno de los instructores es mi colega, el señor Andrés Morales, que está presente hoy. Hola Andrés, saludos. Y la otra instructora soy yo. Y a petición de clientes podemos dar entrenamientos en español. Sí, eso es correcto. Yo tengo aquí algunas preguntas. Voy a lanzar ahora la primera. Pero por favor, Ignacio, Edith y Víctor, aunque no puedas entrar, perdona que te estaba intentando meter, por favor, soltar las preguntas en el chat si queréis. Yo me había apuntado aquí, ¿cómo de importante consideráis que es definir el contrato de las APIs, a priori, API first, como tú bien decías, Antonio, versus a lo mejor pues implementarlas a pelo? Y por implementarlas a pelo no solo me refiero, por supuesto, en MuleSoft, sino que empieza a escribir el código Node.js con su paquete de Express, etcétera, pero sin ningún tipo de contrato previo. ¿Cómo consideráis, qué importancia creéis que tiene el utilizar un tiempo para crear esos contratos? Bueno, yo quisiera, Antonio, antes de comenzar a contestar la pregunta, definitivamente hoy en día tenemos tantos retos a nivel de entrega de proyectos rápidos, eficiencia, productividad, etcétera, que el proceso de hacer el diseño primero nos va a garantizar evitar tener más errores después que ya la implementación esté hecha. Aparte de esto, si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer un diseño correcto y adecuado, vamos a poder garantizar que se disminuyan los tiempos de entrega, la eficiencia, la productividad. Y con una de las filosofías de MuleSoft es hacer una habilitación de tu ecosistema. Es decir, que desde un punto muy, muy temprano en el diseño ya vas a poder recibir el feedback de tu ecosistema y así tener un producto final más adecuado y con menos errores. Es por eso, esto es una de las cosas primordiales que nosotros hacemos para recomendar el diseñar primero. Este es mi punto de vista. Sí, yo en principio iba a decir algo muy similar, que el aporte que tiene es que para el consumo de terceros, si enfocas primero el diseño, pues lo vas a hacer funcionalmente mejor y más entendible sobre todo, y vas a cubrir pues lo que necesitan los consumidores de aquellos recursos que tú vas a exponer, ¿no? Si lo haces de la manera un poco, digamos, inversa, al final estás más centrado en el foco de la parte que gestionas o que implementas y quizás te dejes algo por cubrir, ¿no? De lo que necesita el resto de los sistemas. Y regresando a la oración de Edith que se colocó en el chat, podemos decir que es un reto, ya que significa cambiar muchas mentalidades. En efecto... ¿Puedes desbloquear el micrófono, Edith? Por favor, sí. Siéntete libre de comentarlo por voz. Creo que es un reto porque la gente, o sea, a ver, los programadores están más acostumbrados a escribir el código primero. Y creo que también tiene que ver con la postura del Product Owner y los requerimientos que cambian continuamente y como que no están muy preparados para escribir un contrato, ¿vale? Cuando muchas veces desde otros lugares no están claros los requerimientos a la hora de hacer un API First.
Sí, Scratchy también puede cambiar y lo demás, pero yo creo que es... Sí, definitivamente, Edith, estamos hablando de algo que se dice innovación, ¿verdad? Innovación porque toda la propuesta de MuleSoft es de habilitar y entre otras cosas la efectividad, productividad, etcétera, incrementarlas. Y en efecto sí, es un cambio de mentalidad, pero una vez que esa mentalidad ha sido ya asumida, se ven los éxitos desde el primer momento, ¿ok? Desde el primer momento se pueden ver los éxitos y es uno de los principales principios que nosotros utilizamos en MuleSoft. Bueno, aquí también comentar que claro, que el enfoque que hacemos es de que hablamos de, pues, en el caso de Tricia, pues la plataforma MuleSoft, pues cuando hablamos de ella, pues pensamos en organizaciones medianas o grandes que implantan un producto para su sistema de integraciones. Evidentemente, pues la pregunta que hacía Carlos, si eres un desarrollador que estás haciendo un proyecto personal en tu casa y haces una capa vista, haces la parte de frontend y la parte de backend, pues a lo mejor, oye, para comunicar el frontend con el backend de tu aplicación que no se integra con ninguna otra cosa más, pues a lo mejor sí que puedes hacer un backend y luego de ese backend generar un contrato API sin ningún tipo de problema. Es decir, hay que también tener claro en qué contextos, ¿no? estamos hablando. Evidentemente, cuando sí que vas a tener un parque de consumidores, pues ahí sí que vas a un enfoque API First. De hecho, en el precalentamiento, digamos, en el off the record que tuvimos hace un par de días con Tricia, comentábamos que el ejemplo que he hecho yo, donde tienes el delivery, tienes la información de los empleados y la información de las diferentes sedes del negocio que se ha hecho la ampliación, si nos hubiéramos ido a un enfoque API-led, podríamos haber hecho 3 APIs, una para el delivery, otra para la información de los empleados y otra para la información del parque de sedes que tiene el negocio, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Aquí, como yo me quería centrar más en el diseño, he preferido trabajar con un único JSON, pero hay que tener en cuenta que hay contextos y contextos. Me gustaría nada más aportar ahí un comentario. De acuerdo a lo de API First, o sea, en la mayoría yo de las integraciones en las que he trabajado, muchas veces los sistemas destino o bien las implementaciones no están, ¿no? Entonces, mucho para aventajar o, bueno, para avanzar un poco, ¿no? Se crea esta especificación para que de cara al cliente o quien vaya a consumir los servicios, ¿no? Tenga una idea de qué es lo que espera recibir y qué es lo que espera de respuesta. Entonces, esto en lo personal, a mí en las integraciones ha ayudado bastante a poder avanzar con el tema de las integraciones y no tener a lo mejor una integración per se como tal, finalizada, ¿no? Pero créeme que ayuda bastante esto, ¿no? O sea, ya en la implementación a la hora de ejecutarlo, te ayuda bastante. Sí, si el parque de consumidores que tienes son consumidores candidatos que saben que van a necesitar que se exponga información que tú tienes en tu sistema y ellos saben de qué manera la necesitan, te puedes reunir con ellos en un ámbito funcional y especificar cómo necesitan obtener tu información. Entonces, tú, cuando vas a diseñar tu API para que ellos luego la consuman, aunque ellos no tengan montado el sistema, si ya saben, ya han entablado contigo conversaciones y habéis diseñado ya cómo va a ser ese objeto que se va a comunicar, que al final es un planteamiento API First, ellos, cuando desarrollen su sistema y consuman tu API, ya van a saber lo que se van a encontrar, el formato que se van a encontrar, los campos que van a tener las diferentes entidades, porque ya lo habéis hablado anteriormente. Al final son contratos entre partes y no tiene por qué estar el consumidor ya desarrollado ni la API ya desarrollada. Puede pasar en diferentes momentos, pero con el contrato
funciona el hablado y consecuentemente el enfoque API First, pues es lo que comentas, Juan, que luego va todo mucho más ágil. Sí, y como comenta Víctor, los servicios de mocking que permiten a los desarrolladores probar y testear que realmente el contrato es lo que ellos están esperando cuando a lo mejor no se ha implementado una sola línea de esa API, pues ayuda a garantizar que realmente es lo que se está esperando. Muy bien. Más preguntas. Yo tengo aquí alguna más, pero no quiero. Solo una última pregunta, Antonio, sobre todo por si tú la conoces. Recientemente nos preguntaban dentro de MuleSoft, un cliente, sobre el soporte de OpenAPI 3.1. Desde MuleSoft todavía no soportamos el 3.1, obviamente estamos en ello, está en el roadmap, pero pude un poco indagar en internet que ahí parece ser que hay bastantes cambios entre la 3.0 y la 3.1 y eso hace un poco que un poquito más complejo la implementación a los vendors. ¿Es así? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? No, lo que sí que había vivido es el paso de la 2.0 o 2.x a la 3.0 y ahí sí que había partes de lo que es la API que algunas entraban nuevas, otras se modificaban por otras, te permitía un poco más de flexibilidad, pero la 3.1 no la he llegado a indagar mucho. Pero bueno, al final son evoluciones y al final todo suma y todo aporta para los diseños. Muy bien. Bueno, pues si os parece, como nos quedan 4 minutos y me gustaría no pasarme, lo que voy a hacer es que he creado aquí una rueda para el pequeño sorteo con las personas que sobre todo habéis estado más activas durante la sesión. Vamos a ver si soy capaz La más activa, una de las más activas ha sido Tricia, que se ha pegado 15-20 minutos de más en la presentación. No pasa nada, no pasa nada. Yo he tomado nota. Para la próxima, entonces. Te devuelvo Luego cuando hagáis alguno en Alemania, me invitas y así yo te la devuelvo. No hay problema. Por favor, la dejamos Sí. abierta. Por favor, me invitáis a mí también y a Rafa a la de Alemania, que estamos deseando salir de aquí como locos. Perfecto. Sí. Bueno, pues he querido incluir a Ignacio, Víctor, Julio y Juan Carlos por su participación y agradeceros además también vuestra participación no solo en la mesa redonda, sino también en el chat. Entonces, recordar que hay son 3 butchers de formación. Y bueno, pues aquí en pickerwheel.com hemos añadido los 5 nombres y vamos a darle aquí, esto es totalmente random, no está preparado. Vamos a ver, entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? De Pickerwheel. Sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno, pues vamos a darle spin y vamos a ver el primer ganador. Bueno, pues tenemos Ignacio como el primer ganador. Vamos a darle a High Choice, quitamos a Ignacio y le damos una segunda vuelta. Edith. Enhorabuena y vamos a por el último. Qué nervios. Estamos nerviosos hasta los que no estamos ahí en la rueda. Y Juan Carlos. Muy bien. Lo que sí os vamos a pedir, Ignacio, Edith y Juan Carlos, si por el chat nos podéis pasar vuestro correo electrónico, porque creo que no lo tenemos a la hora de cuando os registráis, para podernos poner en contacto con vosotros y haceros pasar el código del Butcher para que lo podáis utilizar, ¿de acuerdo? Y por último, voy a dejar de compartir, voy a dar... Vamos a ver, voy a dar la opción a todo el mundo para que pueda abrir la cámara si queréis
y poder capturar la pantalla, hacer un screenshot con todos nosotros haciendo un pequeño saludo y así poder tener un recuerdo de esta sesión. Todos aquellos que queréis aceptarlo y que queráis y podáis, evidentemente, abrir la cámara, pues abridla simplemente para hacer la captura de la pantalla. Y si no, pues capturaremos unas bonitas pantallas en negro o los vuestros propios avatares. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nos queda muy poquito tiempo. ¿Estáis a punto? La última opción que tenéis. ¿Qué tal, Gregorio? Pues venga, vamos a decir hola. Hola. Chis. O todo lo que queráis decir. Muy bien, ya está, capturada. Muchas gracias a todos. Vamos a ver, aseguraos de, vale, tengo aquí el correo de Edith, voy a copiarlo antes, no sea que perdamos el chat. Tengo también el correo de Ignacio, un momentito. Y vale, Ignacio, un momentito. Y Juan Carlos, aquí tenemos también el correo de Juan Carlos, lo copio. Pues nada, con esto ya estaríamos, por supuesto. Animaros gracias por vuestra participación, gracias Tricia, gracias Antonio, por supuesto, y gracias a todos los que habéis asistido y participado en el Meetup. Esperamos realmente hacer estos Meetups no en estas salas, en nuestras habitaciones, cocinas, donde estemos, sino hacerlo presencialmente lo antes posible, porque estamos deseando hacer esto con una cerveza en la mano, con una pizza en la otra y poder discutir de todo esto que nos gusta y nos apasiona. Gracias a todos de nuevo. Y un saludo. Chao, feliz noche. Chao. Gracias. Hasta Chao. la próxima. Chao. Chao, gracias.